Vamos a la palabra de hoy. Hoy vamos a hacer énfasis en el capítulo completo de capítulo 15 de Lucas. Lucas era un médico de profesión, él se dedicó a estudiar, a investigar. Él estaba en la época, en el momento. Entonces hablaba y preguntaba con la finalidad de escribir todo en orden. El único evangelio que está escrito en orden cronológico es Lucas. Y él cogió detalles que realmente los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Juan, no cogieron. Porque era alguien que lo estaba haciendo con una finalidad que otros, como lo dice el mismo evangelio, que otros que no estuvieron en el momento ni en el tiempo, pudieran presenciar todo lo que él presenció, los milagros de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Y una enseñanza de Jesús muy poderosa es toda la que está en el capítulo 15. En el capítulo 15 Jesús cuenta tres parábolas que tienen que ver con los que están perdidos. Usted sabe que Jesús vino a salvar al mundo, pero hay gente que está perdida y tiene que escoger para qué camino va a escoger. Si el camino ancho que dijo Jesús, el camino ancho o el camino angosto. La Biblia dice que, palabras de Jesús, que el camino ancho es el que me conduce al infierno y el camino angosto, que es el camino de Dios, el que me conduce a la eternidad. Mira la oferta que el Señor nos está dando, la eternidad. Usted tiene que preguntarse si usted quiere vivir después de que pase este ciclo de vida. No sé cuánto vayas a vivir, 40, 50, 20, 10 o 80 o 100 años, pero después de ese tiempo hay vida para aquellos que aceptemos a Jesús en el corazón. La Biblia me enseña que para los que no cogen ese camino, es el infierno, es lo que no quisiéramos hablar, lo que muchos ni mencionan, lo que muchos ignoran para poder decir, no, es que eso no existe. Pero si Jesús lo habló, mira, Jesús habló más de cielo e infierno que cualquier otra cosa. Jesús habló de condenación, pero también de salvación. Y es lo que queremos estudiar hoy en el capítulo 15. Vamos a ver primero el marco del capítulo 15. Va a contar tres parábolas que tienen que ver con lo mismo. Primera parábola. La primera parábola dice que es la de la oveja perdida. Así la titula, oveja perdida. Dice que una persona tenía 100 ovejas, se le perdió una, y cuando se le pierde esa una, decide dejar las 99 e ir a buscar la que se le perdió. Ahorita leemos. Segunda parábola, la parábola de las monedas de plata. Empieza Jesús diciendo, ¿quién teniendo 10 monedas de plata, se le pierde una, no va a buscarla y va a empezar a barrer, dice que a mover las cosas de la casa hasta encontrarla? Entonces, cuando uno encuentra esa moneda, va a hacer fiesta, porque imagínate, se le había perdido y la ha encontrado. Lo mismo dice con la parábola de las 100 ovejas, la que está perdida. Dice, ¿quién no va a hacer fiesta cuando encuentre esa oveja perdida? Pero viene una tercera parábola, la parábola que es bien conocida como el hijo pródigo, pero realmente no hablan del hijo pródigo solamente. Hablan de dos hermanos, uno que es el mayor y el otro que es el menor. Siempre se predica del menor y aquí predicamos recientemente el domingo del menor, pero hoy vamos a hablar del mayor. El énfasis va a ser en el mayor, en ese hermano mayor. Vamos a entrar y vamos a profundizar porque vamos a salir edificados con esta palabra. Lucas capítulo 15 dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Ojo a esto, diga conmigo, pecadores de mala fama. ¿Quiénes eran los que estaban escuchando el mensaje? Unas personas que los fariseos, que ahorita van a aparecer en la lectura, los maestros de la ley los denominaban de mala fama. Es decir, que hay pecados que tienen más mala fama que otros. Por ejemplo, usted no dice que el pecado del chisme, pero sí habla de pecados como, imagínate, es prepago, imagínate, hace esto. Entonces, hay pecados que tienen más mala fama que otros, pero igualmente, tanto lo uno como los otros son ¿qué? Pecados. Y tanto los unos como los otros nos va a llevar a la muerte, que es lo que va a explicar Jesús. Entonces, para los maestros de la ley, para los fariseos que también estaban escuchando a Jesús, ellos decían, esos son pecadores de mala fama.
¿Por qué? Porque en ese tiempo eran muy aborrecidos los cobradores de impuestos, que eran locales, que eran israelitas, ¿sí? de Israel, pero que venían y por quererse enriquecer, cobraban el impuesto de Roma, pero le subían el valor para quedarse con el dinero. Entonces Jesús estaba predicándole a ellos, los fariseos no, los fariseos estaban ahí, era para escuchar el mensaje y hablar mal del mensaje. Ellos estaban ahí porque, entre comillas, conocían la Biblia, el Antiguo Testamento, conocían la ley de Dios y querían ver dónde estaba la caída de Jesús, dónde estaba el error de la prédica de Jesús. Entonces vienen los cobradores de impuestos que nadie los quería, ¿sí? Nadie los quería, algo así como, por ejemplo, levánteme la mano aquí un conductor de motocicleta o vehículo que no sienta lo mismo de un policía de tránsito, ¿cierto? Entonces ese era el pecado. Ahora, no eran adultos, no eran asesinos, no eran violadores, no eran secuestradores, eran simplemente que venían y te querían sacar el dinero. Ese era el pecado. No cogían un arma y te amenazaban. Entonces estamos hablando de pecados que realmente son comunes. Dile al que está a tu lado, son comunes, pero siguen siendo pecados. Amén. Por eso los fariseos, mira lo que sigue diciendo, por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa, ¿ley qué? Religiosa. Se quejaban de que Jesús se juntase con semejantes pecadores. Me quitaron. Y hasta comía con ellos. Por eso los fariseos y los maestros, Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Jesús sabía lo que piensa la gente. Entonces les voy a contar una historia. Para poder callar la boca de esos fariseos, yo les voy a contar una historia por qué estoy hablando con esta gente. ¿Con quién estaba hablando? Con pecadores. ¿Con quién estaba hablando? Con perdidos. Algún día nosotros fuimos también esos pecadores perdidos. Esos que creíamos en Jesús, porque si ahí estaba ese fariseo que era pecador, era porque creía en Jesús, ¿correcto? Pero no tenían una relación con Jesús, no conocían a Jesús. Entonces un día nosotros estuvimos afuera de una iglesia, no conocíamos a Jesús, no teníamos una relación con Jesús, estábamos perdidos y alguien nos fue a buscar, alguien nos fue a hablar del Señor, alguien llegó. Y vecino, amigo, yo recuerdo muy bien la persona que me invitó a la iglesia, una mujer que era la esposa del contador del lugar donde yo trabajaba y nos invitaba a cada rato. ¿Y sabes cuándo accedí a ir a la iglesia? Muchos años después, cuando me pasó un incidente que perdí un ojo, ya no me acuerdo si el derecho o el izquierdo, donde me quedó totalmente blanco. Yo perdí el color, el iris, la retina, porque me cayó un químico en el ojo. Pero ahí hubo un milagro maravilloso, donde llegaron unos cristianos, estaban precisamente pintando la casa de mis papás, donde yo vivía, pintando la casa. Y habían unos cristianos ahí. Cuando me ven a mí con el parche me preguntan qué pasó. Yo les digo, no, es que hace 2 días me cayó esto. Entonces dicen los médicos que perdí voy a perder la vista por ahí, que perdí el color. Entonces a la vista de los demás. Yo era adolescente. Y viene y me dice, ¿quiere que oremos por usted? Y yo, claro. Me sentaron en una mecedora que había ahí en casa y empiezan los dos a orar. ¿Sí? Y cuando al día siguiente voy al examen, porque tenía que ir por 30 días seguidos todos los días, era el tercer día, llego yo y sucede el milagro. Me quitan lo que me quitan, lo hacían en un lugar oscuro, en un laboratorio oscuro, porque no podía recibir luz. En ese laboratorio oscuro, apenas me quitaban eso, me ponían el ojo en una máquina para poder observarlo, ¿sí? Y me dijeron no, la doctora se fue, volvió, le preguntó algo a mi papá, se fue, volvió,
porque no era la misma que me había atendido los 2 días anteriores. Y resulta que llega y pregunta, señor, es que hay un error, disculpe, usted se llama, yo digo Germán Galindo. No, lo que pasa es que yo tengo aquí un examen de una persona que perdió la vista, que le cayó un químico, pero es que usted tiene el ojo completamente bien. Entonces, que quiero preguntarle porque parece que me equivoqué de historia. No, señora, soy yo. Y ahí supe que Dios había hecho un milagro. Amén. Y fue cuando decidí ir a la iglesia, llegar al lugar donde me habían invitado por mucho tiempo. Yo estaba perdido, alguien me invitó. La situación me llevó a ir. Y ese era el caso de lo que estaba haciendo Jesús. Jesús está representado por esa persona que fue y me llamó, me invitaba, por esos cristianos que estaban ahí, pintando, que oraron por mí. Ahí estaba representado Jesús. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Diga conmigo, la perdida. Alguien te llamó. ¿Y sabes qué es lo paradójico de la historia mía? Que cuando yo asistí a la iglesia después de varios tiempos, cuando me pasó el accidente, ya la persona ya no estaba. Ya la persona se había convertido en una hija menor. Ahorita sabrá por qué le dije que se convirtió en una hija menor. Y cuando la encuentre, la oveja, la cargará con alegría. ¿En dónde? En sus hombros. ¿Han visto en Navidad cuando uno pone el pesebre, la ovejita aquí? Y la llevará, ¿qué? A su casa. Yo quiero contarte un poquito el por qué un pastor de ovejas se colocaba la oveja en el cuello, en los hombros. Cualquiera diría, ay, está consintiendo la oveja. No, es que esa oveja no podía caminar. Porque resulta que los pastores de ovejas tienen que sacar la oveja del rebaño, llevarlos por muchas distancias para poder buscar pasto. Una cosa es que fuera una llanura verde, pero ellos vivían en Israel. Había que ir de un lado para otro para poder ir encontrando pastos y agua. Entonces, cuando una oveja se salía del redil, cuando una oveja se desviaba, y era su costumbre, como recurso el pastor, con la vara de pastor, le partía la pata. La cogía y ¡pa! La vendaba y cargaba por algunos días, mientras se mejoraba, la cargaba en los hombros. Para ella que entendiera que ella tiene que estar detrás del pastor, siguiendo al pastor. Por eso dice la palabra del Señor, que las ovejas del Señor siguen la voz de su pastor, que es Jesús. Siguen la voz de Jesús. Entonces, a mí me tuvieron que partir la pata, que en este caso fue el ojo. No sé qué te tienen que partirle a alguien. No sé qué pata le van a partir a alguien para que pueda entender que tienes que seguir a Jesús. Porque Jesús lo único que quiere es que tú tengas vida eterna, perdonarte tus pecados, perdonarte las desobediencias y llevarte a la eternidad. Porque ¿de qué sirve, escúchame, 80 años de vida si te están ofreciendo la eternidad? Mira, si vives 100, gloria a Dios por los 100. Pero ¿qué son 100 años si te están ofreciendo la eternidad? Amén. Una vez me preguntó mi hija, dice, ¿para qué sirve el número infinito? Sí, es que infinito va a ser la vida eterna. Pasarán los años, los siglos, los milenios y seguiremos eternamente vivos con un nuevo cuerpo con Él. Amén. Entonces dice la parábola que cuando llegué, llamaré a mis amigos y vecinos y les diré, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Está hablando de que va a haber una alegría cuando el pecador se arrepiente. Hay una alegría en el cielo, en la casa del Señor, cuando un pecador se arrepiente. Este pecador, esa oveja perdida, representa a aquellos que no conocen al Señor, aquellos que siendo personas de fe, aquellas personas que creyendo en el Señor no conocen, sino que viven una religiosidad. ¿Una qué? Religiosidad. Yo busqué en la IAD lo que es religión. Mira lo que aparece. Sistema de creencias, valores, prácticas, rituales
que conectan a los seres humanos con lo sagrado. Lo sagrado, lo trascendental o lo espiritual. No está hablando necesariamente de Dios. Te conecta a lo espiritual. Se sabe que en lo espiritual está el mundo de las tinieblas y el mundo del Señor, ¿correcto? Entonces, la religión te conecta, ¿sí? Entonces, ¿cómo me conecta? Con creencias, con valores, con prácticas, rituales. Vamos a poner un ejemplo. A la gente le dicen que cuando el hijo nace le tienen que poner una cosita roja en la mano para que no le dé mal de ojo. Eso es un ritual, eso es una creencia. Una ritual y una creencia que no está en la Biblia, que no la manda Dios. Pero la gente se quiere conectar a algo espiritual que proteja a su hijo. Como no tiene una relación con Dios personal, Dios no es su padre, Dios no es su amigo, Dios no camina con él, entonces tengo que buscar una manera de conectarme a Dios y eso es la religión. Una manera de buscar una práctica, un ritual, algo, ¿sí? Para estar cerca de Dios y que me proteja al niño. Por ejemplo, hay gente que se pone un escapulario, lleva una estampita, tiene en su casa un altar. ¿Son formas de qué? De buscar cercanía cuando no hay una relación. Entonces, cuando Jesús llega y empieza a hablar con todos los pecadores de mala fama, según los fariseos, resulta que los fariseos decían, esa gente es de mala fama. ¿Pero por qué? Porque eran religiosos. Diga conmigo, religiosos. El religioso, cuando le empiezan a hablar la palabra, va a empezar a chocar. ¿Por qué? Porque ya tiene creencias, ya tiene rituales, ya tiene valores en su mente que ha hecho, ¿sí? Y que cuando le empiezan a hablar de la verdad, la empiezan a criticar. Eso mismo estaban haciendo los fariseos, los doctores de la ley, los conocedores religiosos de esa época con Jesús. Estaban criticando su proceder. Él estaba predicando a pecadores. Ellos estaban criticando el por qué le tenía que hablar a pecadores y no a gente santa, como aparentemente eran ellos. Los religiosos de esa época se conocían por el vestir, como en cualquier parte. Usted conoce a un religioso por su manera de vestir. Se conocían por su manera de hablar. Se conocían por su manera de ver a los demás por debajo del hombro. Esos eran los religiosos. Por eso Jesús decía que ellos eran hipócritas. Ustedes son hipócritas. Ustedes ponen les dice la Biblia, ustedes le ponen a la gente cargas, le ponen rituales, cosas que ni ustedes mismos hacen. Ellos querían acercarse al cielo con rituales, como por ejemplo, un día Jesús sanó a un enfermo el día de descanso. Y ellos dijeron, no, el día de descanso no se pueden sanar enfermos. Y criticaron a Jesús por sanar a un enfermo el día de descanso, que es el día sábado para ellos, para nosotros domingo. Sigamos con la lectura. Lucas capítulo 15, vamos para el 8, versículo 8. Jesús está hablando con la parábola de la oveja perdida, termina la oveja perdida y dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata, pierde una moneda de plata, un billete de 100, imagínese usted. Usted tiene 10 billetes de 100, Jeffer, se te pierde uno en su casa, estás en tu casa. ¿Tú qué haces? A buscarlo. Usted sabe cuando uno busca, está ahí pero uno no lo ve, ¿cierto? Pasa 10 veces por la misma parte y no lo ve, pero lo sigue buscando. Entonces no encenderá una lámpara, o sea que era de noche, y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre, dijo Jesús. Y cuando la encuentre llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Diga conmigo, un solo pecador. ¿Qué le estaba diciendo a los fariseos que estaban ahí? Yo estoy con una cantidad aquí, según ustedes, de pecadores, que sí son pecadores, pero usted dice que son de mala fama. Con uno solo que se arrepienta, va a haber fiesta. Los ángeles estarán de fiesta, yo estaré de fiesta. Con uno solo.
Cuando usted va a la Biblia, se da cuenta que uno de los 12 era recaudador de impuestos. Él escogió a uno de los 12 como recaudador de impuestos. Además de eso, en sus predicaciones, otro recaudador de impuestos llamado Zaqueo se convirtió al Señor. Entonces, pueden haber muchos a los cuales tú les predicas la palabra, les hablas del Señor, pero con uno solo que se arrepienta, habrá fiesta en el cielo. Pero nadie en esta vida podrá decir que a ti no te hablaron de Jesús. Porque el día de la condenación, Jesús te recordará todo lo que te mandó a que te hablaras de Él. Amén. Lucas capítulo 15, seguimos con el 15 porque no vamos a salir de Lucas. Versículo 20. Entonces regresó a la casa de su padre. Perdón, antes de llegar ahí te cuento la historia. Tercera parábola, conocida como la parábola del hijo pródigo. Esta parábola, Jesús la cuenta con una finalidad de poder explicar las dos anteriores. Y le dice, un padre de familia tiene dos hijos, uno mayor y uno menor. Resulta que el menor se acerca a papá y le dice, papá, yo quiero que me des la herencia. Y el papá le contesta, no me he muerto. ¿Cómo te voy a dar la herencia si no me he muerto? Pero se la exigió al punto que papá dijo, bueno, dame unos días mientras vuelvo en efectivo todas las propiedades y ganado y voy a repartirla entre tu hermano menor, entre tú que eres el menor y el mayor. Dice que pasaron los días, le dio la plata, el hijo menor se fue de casa con todas las bendiciones que el padre le había dado con la herencia. Pasó el tiempo, no se sabe, 1 año, 10 años, 20 años, pasó el tiempo. Y dice que coincidencialmente había una crisis en el país y a él se le acaba el dinero y no consigue trabajo. Y dice la Biblia que terminó trabajando en un lugar que era una porqueriza, cuidar cerdos. Y mientras cuidaba a los cerdos, era tanta el hambre que él empezó a imaginarse la necesidad de comer la misma comida de los cerdos. Usted sabe lo desagradable, el chicharrón es delicioso, yo me comí uno ayer. Pero el olor a cerdo, cuando usted pasa por un cerdo que está vivo, siempre huele desagradable. Cuando usted va a la granja, usted pasa por los pollos, huele más o menos, el poco de gallina más o menos, pero cuando usted llega a donde están los cerdos, la humedad, el olor, siempre están sucios. ¿Correcto? Ahora, pensar comerse, ¿cómo sería la crisis? Pensar comerse la comida de los cerdos. Pero dice que volvió en sí y dijo, ¿cómo es posible que yo me haya ido de la presencia de mi padre? Yo en la casa de mi padre tenía pan, tenía todo. Voy a pedirle perdón a mi papá y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra él y que no soy digno de ser llamado su hijo, que me haga como un jornalero. Y toma la decisión, ¿por qué? Porque se arrepintió. Entonces, aquí estamos hablando de una persona que ya está en la iglesia. No es la oveja y no es la moneda. Porque la moneda y la oveja representan a los que todavía no conocen al Señor. Como un día fuimos nosotros. Alguien me fue a buscar. Alguien me fue a hablar. Alguien me fue a invitar. Entonces, ahora me está hablando de los que estamos en la iglesia. Pero un día decidimos, después de conocerlo, después de tener una relación con Él, después de tal vez hablaste en lengua, serviste al Señor, hablabas de Cristo, sentiste el poder, sentías la unción, después de eso decidiste irte. Y cuando te vas, con el pasar del tiempo, te das cuenta que todo lo que Dios te había dado, estabilidad emocional, estabilidad económica, estabilidad familiar, todo lo que te había dado lo pierdes. Y este personaje reacciona y vuelve. Dios lo perdona. Dios hace una fiesta. Entonces regresó a la casa de su padre, dice la palabra, por favor ahí, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Observa algo que cambia con las parábolas anteriores. Aquí no lo fue a buscar, aquí lo esperó.
Escúchame, iglesia, para aquellos que se justifican, es que yo iba a una iglesia y nunca el pastor me llamó ni me fue a buscar después de que me fui de la iglesia. Escúchame, si te va a buscar, eso es del diablo. Porque aquí el modelo me muestra, se supone que estás en la iglesia. Y si estás en la iglesia, tienes una relación con Dios. ¿Dónde vive Jesús? En tu corazón. Cuando tú te vas, el Señor te habla. Y si el Espíritu Santo que está en tu corazón te habla y te dice, regresa, y tú no le haces caso, ¿tú crees que porque uno te llame te vas a hacer caso? El que está aquí. En cambio, la oveja perdida, la moneda perdida, no tenías al Espíritu Santo aquí porque no tenías una relación, no habías aceptado que eres pecador, no habías nacido de nuevo. Pero cuando ya naces de nuevo, el Padre se quedó en la casa esperándote. ¿Aló? Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y compasión. Lo amaba, pero no lo iba a buscar. ¿Por qué? Porque ya tenía al Espíritu Santo en su corazón. El Espíritu Santo que le hablaba todos los días, que le decía, vuelve a orar, vuelve a la iglesia, lee la Biblia. Esto está mal, esto no lo hagas. Porque cuando uno camina con el Señor hay una vocecita interna que le dice que está bien o que está mal. Pero esa vocecita interna no te coge a ti la mano y te dice, no lo hagas. Simplemente te lo dice con amor. Y uno la ignora o no. Uno la ignora hasta que la voz ya no la escuchas. Hasta que lo que te habla por dentro ya no lo escuchas. Pero un día el hijo menor volvió en sí, reaccionó y dijo, voy a ir a la casa de mi papá, allá estoy mejor. Inclusive como uno de sus jornaleros, no como hijo. Porque él comprendía muy bien que Dios bendice a los hijos, pero también bendice a los que no son hijos. Amén. Pastor, pero todos nacemos hijos de Dios. Esa es el gran mentira que el diablo les ha echado a la gente por no leer la Biblia. La Biblia me enseña que solo son hijos los que aceptan que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Tienes que aceptar tu condición de pecador. Y tienes que decirle al Señor, perdona mis pecados. Y a partir de ahora eres mi Señor y mi Salvador. Y si Él es tu Señor, pues tú obedeces. Él manda. Hay gente que todavía no está dispuesta a obedecer a Dios. No está dispuesta a que Él es tu Señor, a que Él es tu Dios. Entonces no has nacido de nuevo. Porque cuando naces de nuevo es algo espiritual que tú no entiendes. ¿Qué pasa? ¿En qué momento? No sé, en algún momento pasa. Cuando empiezas a escuchar la palabra, cuando empiezas a buscarlo, que te da por obedecerlo a Él. Cuando la gente no ha nacido de nuevo, la tienen que invitar a la iglesia. La tienen que empujar. Oye, pero ya como 2 meses que no viene. Ay, pero como nadie me ha invitado. Ah, bueno, voy a ir este domingo. Pero cuando tú has nacido de nuevo, hay algo que te dice, te estoy esperando. ¿O no? Me va a decir que no. ¿Cierto? Me va a decir, hay algo que te trae aquí. Amén. Hay algo que te lleva a ¿qué? Que en tu vida diaria tú escuches un mensaje, hagas una oración, pases un tiempo con Dios, ¿o no? Hay algo que te levanta. Hay algo que te lleva a decirte, Dios, te amo, te necesito. Cuando no haya nadie en tu alrededor, ¿o no? ¿Cierto? Entonces ahí has nacido de nuevo. Entonces esta persona nacida de nuevo se va, reacciona, vuelve. Y Dios dice que estaba lleno de amor y de compasión. ¿De qué? ¿Qué es compasión, por favor? Sentimiento de empatía y tristeza ante el sufrimiento ajeno. ¿Te acuerdas de las imágenes que mostramos? Y uno siente una necesidad por ellos, una tristeza por ellos, un sufrimiento por ellos. Acompañado de un deseo ¿de qué? La gente generalmente hace las cosas a medias. Ay, yo siento compasión, pero si tú no ayudas a remediar la situación, tú no tienes compasión. Ay, es que yo tengo una compasión por mi mamá, le toca duro. Pero si tú no la ayudas porque le toca dura, entonces tú no tienes compasión. ¿Cierto? Es la necesidad de aliviar esa carga. Amén. Ay, yo le tengo una compasión a mi mujer, yo no sé cómo se aguanta a los hijos, yo no sé. Compasión es si tú ves esa necesidad y tratas ¿de qué? De aliviar la carga. Amén.
Bueno, sigamos. Entonces Jesús, el Padre, que es Dios, representa, o más bien manifiesta compasión por su Hijo. Corrió hacia su Hijo, lo abrazó y lo besó. Dígale que está a tu lado, no me van a buscar, porque yo tengo a Jesús aquí. Es a mí a que me toca volver en sí y regresar. Y cuando regreso, Dios me va a tratar mal. Me va a esperar con los brazos abiertos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consíganle un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto. ¿Estaba qué? Pero él seguía vivo. Usted está hablando de qué muerte espiritual. Mi hijo había muerto. Si había muerto era porque estuvo vivo. ¿Y qué lo hizo vivir? La palabra del Señor, la relación con Dios, el hablar con el Señor, el nacer de nuevo. Estaba muerto. Entonces aquí ya me diferencia de los anteriores. Las dos primeras parábolas me hablan del que no conocía al Señor. Y esta me habla del que conociendo al Señor se aparta, pero vuelve en sí. No todos vuelven en sí. Hay unos que siguen en el no. Pero el que vuelve en sí, Jesús lo recibe, hace una fiesta igual que cuando el pecador se arrepintió por primera vez. Amén. Pero resulta que la historia no queda ahí. La historia sigue y esta es la parte central del mensaje de hoy. Todo lo que dije anterior fue la introducción a lo que Dios quiere hablarnos hoy. Lucas capítulo 15, versículo 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Diga conmigo, hijo mayor. El hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música, baile en la casa. Y preguntó a uno de sus sirvientes: ¿qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, contestó el sirviente, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Quiere decir que el sirviente no entendía lo que estaba pasando. Pensó que era porque llegó vivo. Pero el padre sí sabía que era que estaba muerto y ahora estaba vivo porque se arrepintió. ¿Aló? Confesó su pecado. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero veamos la reacción del hijo que estaba en casa, el hijo mayor. Estaba trabajando en las cosas de la casa del padre. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Porque ¿qué hay fiesta? Su padre salió y le suplicó que entrara. Diga conmigo, entra. Escúchame. Hay gente que está en casa, que nunca se va de casa, pero no quiere entrar a la presencia de Dios. ¿Aló? Hay unos que se fueron, se arrepintieron y entran a la presencia de Dios. Este mensaje es para los que estamos en casa, para los que permanecemos, que creemos que porque estamos en casa, que porque permanecemos, no perdemos la salvación. Lo primero que yo veo aquí, el hermano mayor, es que siente incomodidad porque Dios está bendiciendo a otro, está perdonando a otro. Mira lo que dice: se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro. Llego a las 5 de la mañana a la iglesia, barro todo el frente, limpio acá, arreglo las sillas, quito las telarañas, lavo el baño. Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Fui a la marcha el domingo, me mojé. Fui el lunes, que es laboral, y allá entregué y me asoleé y después me mojé. Llegué oliendo, ¿a qué? ¿Zorrochucho? ¿Cómo? Zorrochucho. Oiga, usted sabe una cosa, abro paréntesis. Nosotros decíamos, olemos a feo. ¿Cómo lo evidenciamos? Cuando llegó ella y vino el marido y vino la hija. ¿Dónde está la hija? Gabriela, que es la que canta aquí. Y Samuel, ¿dónde está Samuel? Allá afuera. ¿Dónde está? Samuel, que es el army, el que... Y no la saludaron. Hola, mamá. Mamá, hueles a feo.
¿Ah? Ay, el carro, Dios mío, cuando al día siguiente se sube mi hija para el colegio. Papá, esto huele feo. Y yo eché perfume. Pero todo por esto, ¿por qué? Para decirte que he trabajado como burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Esa es la reacción de muchos. Señor, yo diezmo, yo oro, yo voy a la iglesia, yo me estoy portando mejor. ¿Cierto? Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Hay muchos creyentes que han nacido de nuevo, que son salvos y pierden la salvación. ¿Por qué? Porque les empieza a entrar unos sentimientos en su corazón. Empieza a tener unos sentimientos que los van a llevar a perder la salvación. Vamos a ver ahorita les digo cuáles. Sin embargo, sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero, ¿en qué? Oye, disculpa, no habían redes sociales para chismosearle las redes sociales a ver qué estaba haciendo, ¿verdad? Acaba de llegar, se entera de que hay una fiesta. ¿Cómo sabe que se estaba gastando la plata en prostituta? Eso pasa en las iglesias. En las iglesias somos especialistas en hablar de la gente. Viene la vecina y está mejorando la casa. Eso debe ser que se está acostando con medio mundo. Y mira lo que nos está diciendo, actitud del hijo mayor, el que siempre había estado con Dios. Está hablando, ¿embarcado en qué? En los que se pierden. Oveja perdida, moneda perdida, hijo pródigo. Entonces hay mucha gente que está en el interior de la iglesia que sigue hablando. Obviamente se fue porque estaba en desobediencia. Pero ya no puedes hablar más allá porque no sabes. Es que se está acostando con otra. Bueno, y tú te metiste debajo de la cama o lo viste entrando al motel. ¿Qué? ¿Tienes pruebas? No, está en desobediencia. Hasta ahí. ¿Aló? Deja de hablar más de la cuenta. Dile que está a tu lado. Estás en la iglesia y te comportas como el hijo mayor. Deja de darle rienda suelta a tu lengua. Donde empezamos a hablar. Eso es que tal cosa. ¿Amén o no amén? Dile que está a tu lado, puedes perder la salvación si sigues así, por bocón. Imagínate, has derrochado el dinero con prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar eso. No estaba celebrando que se había arrepentido del pecado. Amén. Entonces hay muchos de los que estamos aquí y en lugar de alegrarnos, mira, dijeron, a mí me faltan unos crocs de eso. Mejor me los hubieran dado a mí. Estaban bacanos. Hay muchos que cuando el hermano dice, mira, me bendijo, ¿te acuerdas el domingo pasado que el hermano dice que hizo un pacto porque le dieron una plata desde 2019 y hace un pacto, viene a la iglesia a orar, era martes, ese día no tuvo que ir a trabajar, y dice, fui a la iglesia a la misma hora que yo me voy para el trabajo, me vine para la iglesia, empecé a orar y a 2 horas Dios me contestó, ¿cómo? Me llamaron y me dijeron, denme un net y denme algo, dígame dónde le doy, le mando la plata que le debo. Fueron unos bravos. Yo que llevo 20 años en la iglesia y a mí no me llega la plata. Empecemos a observar si es que no estamos como el hijo mayor, que tenemos sentimientos que evitan que lleguen las bendiciones, porque acuérdense que papá dice, voy a repartir la herencia entre los dos. Entre los dos. Él dijo, oye, todo lo mío es tuyo. Todas las bendiciones son tuyas. Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué pecado hay en tu vida que no te permite ver que la bendición ya está ahí y no disfrutar de la bendición? Amén. Por ejemplo, tienes una buena mujer y no puedes darte cuenta que es una buena mujer. ¿Aló? ¿Qué pecado hay que no te permite ver eso? ¿Aló? Amén. Tienes un buen marido. ¿O qué? ¿Lo preferías borracho y mujeriego como antes?
Tienes un buen marido ahora, pero a toda hora. No has cambiado, eres igualito, tú no vas a cambiar. ¿Qué pecado, mujer, está pasando en ti que no te permite ver el cambio, la evolución que hay en la otra persona? ¡Aló! Eso es lo mismo que estaba diciendo. Se gastó la plata con prostitutas. Puede ser que sí, pero no lo sabía. No podemos hablar de lo que no estamos seguros. ¡Aló! Deja de hablar de lo que no sabes. Pero es que a mí me dijo fulanita. ¿Y qué fulanita estuvo? No, ya le contaron. Eso se llama chisme. Deja de estar dándole riendas al chisme. Averigua. Amén. Averigua si es necesario, si es tu marido. Pero si es el vecino, ¿para qué averigua? De esos chismosería. Amén. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado. Es decir, venía a la iglesia, oraba, leía la Biblia. Y todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué hay en Dios? Sanidad, vida eterna, libertad, amor, paz, todo. ¿Por qué este hijo estaba en casa y no lo tenía? Porque hay gente que no tiene fe. ¿Aló? Trabajan como burros para el Señor, pero no tienen fe. Amén. ¿Fe para qué? Para ver que Dios es un Dios de prosperidad, un Dios de bendición, un Dios de sanidad, un Dios que puede cambiar tu vida. ¿Aló? Entonces terminas como un religioso más en la iglesia. Y el colmo, un religioso que conoce al Señor, que habla con el Señor. Teníamos que celebrarle, contesta el padre que representa en la historia a Dios, hablándole al hijo mayor, que representa a aquel persona en la iglesia que permanece, que no se va, que es firme. Teníamos que celebrar este día feliz. Diga conmigo, feliz. Pero para el hermano no fue feliz. Pues tu hermano estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. El hijo menor. No, perdón, te devolví. Ah, ya. Sí. El hijo menor, me estoy devolviendo. Acuérdate que el diálogo es entre el mayor y Dios. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes que muera. Sigue. Entonces el padre se iba a dividir sus bienes entre. Quiere decir que era una mentira lo que estaba diciendo el hijo mayor. No me has dado a mí ni un corderito, ni una bendicioncita. Lo que pasa es que usted no ha sido agradecido con lo poquito que Dios le ha dado para que Dios te dé lo mucho. Jesús dice en su palabra, dice, sé fiel en lo poco para ponerte en lo mucho. Pero llegamos y estamos en la presencia de Dios y somos malagradecidos con Dios. No somos capaces de ver lo bueno. Tenemos una pared negra y solamente vemos el punto blanco. Ay, pero es que, ¿usted había visto este punto blanco? No, ¿verdad? Pero hay gente que sí. Y hay gente que solamente ve la mancha y no todo. ¿Aló? Ese era el hijo mayor. No veía lo bueno que Dios ha hecho en ti. Solamente lo malo. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre los dos. Está claro. Volvamos. Voy a hablarte del hijo mayor. ¿Cuáles fueron algunas reacciones que yo veo en ese contexto que me cuenta Jesús? Que era prepotente. ¿Qué es prepotencia? Se cree más poderoso que otros. Él se creía que el único que podía ser salvo era él porque trabajaba en la iglesia como burro. Y los demás no. Eso se llama prepotencia. ¿Aló? Prepotencia así como cuando tú tienes plata en el bolsillo y te crees más. Pero a los 3 días ya no tienes plata. ¿Cierto? Nos sentimos el día 30 con la quincena. ¿Aló? Con capacidad para humillar. Ese día tenemos todo para humillar. ¿Aló? Diga conmigo, prepotencia. Tal vez algunos de nosotros, estando como el hijo mayor en casa, seguimos con la prepotencia. Es que yo gano más que tú. ¿Aló?
¿Aló? No se merecía la salvación el que se arrepintió. Solo se la merecía él. Es que aquí el único que me merezco que vengan los milagros soy yo, porque soy el pastor. Dígale que está a tu lado: el prepotente pierde la salvación, aunque esté en casa. Somos prepotentes, nos creemos más que el otro. ¿Aló? Ejemplo: te crees más que tu mujer. Que yo soy macho. ¿Aló? Hijos que se creen más que los papás. Estás viejo, anticuado. Lo que pasa es que usted no entiende. Eso es prepotencia. Te crees más que los papás. Que tú estás pasado de moda. ¿Aló? Primera carta a los Corintios. Dice el apóstol Pablo: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado. Ese hijo mayor creía que estaba firme y estaba más chueco. Dígale que está a tu lado: el que crea que esté firme, cuidado de no caer. ¿Aló? No, es que yo soy un hombre de Dios. Es un hombre de Dios y estás jugando con fuego porque estás piropeando a alguna mujer, y donde te correspondas. No, salgo corriendo. Sales corriendo. Lo que pasa es que yo soy bonito. Todas las viejas van detrás mío. Bonito no, es que el diablo sabe que te puede hacer caer, y cualquier trapero, ¿sabe?, sale detrás tuyo. ¿Aló? ¿Por qué? Porque el diablo está como león rugiente buscando ¿a qué? ¿A quién devorar? Es que yo soy interesante. No, interesante está que tienes plata en el bolsillo. Por eso corren a ti, para hacerte caer, porque la paga del pecado es muerte. Amén. ¿Aló? Ay, es que ese hombre que me habla y no es como mi marido. Ese mi marido es tan descuidado. El diablo te quiere tanto que manda a hablarte al oído. Te manda a hablar tan lindo. Porque el diablo sabe que tu marido no lo hace y vas a caer. Porque el que crea que esté firme, cuidado que no caiga. Y si usted sabe esa condición, ¿para qué deja tirar piropos? ¿Para qué los escucha? Una cosa es que usted vaya pasando y alguien le diga, ¡hey! Otra cosa es que te quede ahí tan bello. ¿Aló? Ay, a mí nadie me piropea, solo tú. ¿Verdad? Sí, mi marido nunca lo hace. Las tentaciones que enfrentan, ojo lo que sigue diciendo, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. No te creas el único. Amén. 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 No, yo soy firme. ¿Qué vas a hacer cuando te llegue el mensaje y te diga estoy sola, vente, o estoy solo, vente para mi casa? La pregunta es ¿por qué llegó eso hasta allá? ¿Ah? El freno lo tenías que poner antes. ¿Por qué llegó eso hasta allá? Bueno, siguiente característica. Ojo, estamos hablando, el hijo mayor se quedó en casa, servía como burro en la casa de Dios, ofrendaba, diezmaba, era un hombre de oración. Tenía celos de su hermano. ¿Aló? ¿Qué es celo? Vamos a ver qué es celo. Emoción que sentimos cuando hay una ¿qué? Amenaza. Entonces, cuando un hombre tiene celos, cuando ve como una amenaza ahí con la mujer, como que hay otro que está dando la vuelta. En el trabajo, celos, cuando hay alguien que tú sabes que es mejor trabajo que tú, es nuevo pero mejor trabajador que tú, empiezas a sentir tú celos. En lugar de tú mejorar, no empiezas a tirarle hablando mal del hombre. ¿Por qué? Porque hay una amenaza. Diga conmigo, amenaza. En la iglesia, ministerialmente, llega alguien, ¿sí? Es que, oye, si le despila y tal, empieza una amenaza porque tú eres flojo. ¿Aló? ¿Cierto? Una amenaza. Entonces ve que llega el hijo menor, siente una amenaza. Ya papá no me va a mirar a mí solamente.
Eso le pasa a los hijos mayores, ¿cierto? Nace el siguiente y ven una amenaza en el hermanito. ¿Mm? ¿Qué es lo principal que dice el hijo mayor? Oye, ustedes nunca me hicieron eso a mí. Y le toca a ti mostrar el celular, las fotos. Mira, que nunca te hicimos una fiesta así, mira. ¿Aló? Aparece el mayor. Oye, pero a mí, cada rato lo quieres cargar. A mí nunca me cargaste. Menos mal que nosotros tenemos celular con fotos. ¿Ah? ¿Cómo hacían antes? ¿Mm? Celos sentía el hijo mayor. Aquí sentimos celos, amenazas. Todavía sintiendo celos, nos dice el Señor. Celos en el trabajo, celos en la casa, celos. Es el tiempo de darnos cuenta cuáles son las características del hijo mayor que está en casa adorando al Señor, que conoce al Señor, que te puede hacer perder o nos puede hacer perder. Amén. Ya dijimos prepotencia, ya dijimos celos. Pasemos a resentimiento. Tenía resentimiento contra dos personas. Contra el papá que estaba haciendo eso y contra su hermano. Resentimiento contra Dios es muy común de la gente. Es que a mí Dios no me responde. No, ¿qué actitudes tienes tú que hace que Dios no te responda? ¿Qué actitudes haces tú que dándote a Dios la bendición, está ahí y no te has dado cuenta que está ahí? Resentimiento. Sentimiento que persiste contra alguien porque considero que me ha causado. Vamos a volver a leer. Sentimiento que persiste contra alguien, persiste que permanece, perdura, porque considero que me ha causado. O sea, él consideraba que papá lo estaba ofendiendo al tratar hacia su hermano. ¿Cierto? Papá me está ofendiendo y mi hermano me ofende porque se fue, me abandonó, me dejó, éramos amigos, me dejó tirado y ahora pretende venir y que todo esté como si nada. Entonces, ojo a esto. Mira esta palabra que dice la Yad, considero. El problema es qué consideras tú y qué considero yo. Hay gente que considera que los ricos hay que odiarlos. ¿Pero por qué? Si no existieran los ricos, no existiera empresa y no existía trabajo. Pero es que yo soy independiente. Ay, ¿usted qué cree que quiénes son los que te compran a ti? Los independientes vivimos de los asalariados y los asalariados viven de los ricos. ¿Aló? Esa es la circulación del dinero, eso es economía. Entonces alguien viene y te aparece y te dice, es que hay que odiar a los ricos. Ay, sí, hay que odiar a los ricos. ¿Por qué? Porque considera que ellos son el enemigo. ¿Cómo es posible que en la iglesia todavía tengamos resentimiento contra alguien? Parejas que todavía tienen resentimiento contra el otro. Si Jesús nos mandó a perdonar, ¿cómo es posible que todavía diga, es que en 1979, eran las 2 de la tarde, estabas vestido de rojo? A mí no se me olvida. ¿Conoces a alguien así? Solo se ríen. ¿O alguien es así? ¿Cierto? Resentimiento, porque considero que eso me causó daño. Pero Dios nos mandó a perdonar. ¿Cómo estaba en la iglesia con el papá? Ojo, el padre que es Dios. Y todavía tenía resentimiento. Lo evidenció cuando llegó la persona que era su hermano. Entonces, prepotentes, celosos, resentidos y en la iglesia. O sea que me voy. Cambia. Amargura. Estaba amargado. Ojo, dice que llegó, escuchó la fiesta. ¿Y eso qué es? ¿Aló? Mira, hay gente. Oye, hoy estuvieron hermosas las alabanzas, ¿o no? ¿Cierto? Oye, mejor dicho, estuvieron movidísimas. ¿A cuánto le gustaron las alabanzas de hoy? ¿Sí? Pero el amargado. Digo, normal, igualito, una bulla ahí. ¿Aló?
problema es la amargura que hay en ti. Nada te satisface. Está la música chévere y tal y todo. Amén. Entonces, este muchacho que estaba ahí en casa con su padre, que era Dios, estaba amargado. ¿Dios tenía la culpa de la amargura? No. ¿Del celo? No. ¿Del resentimiento? No. ¿De la prepotencia? No. Pero por más que uno se acerque a Dios, ojo lo que te digo, por más que uno se acerque a Dios, si uno no reconoce lo que tiene, Dios no lo cambia. Hasta que no reconozcamos nuestro pecado, no se cambia. Y reconocerlo, generalmente en la iglesia somos expertos en taparlo. Siempre tenemos una respuesta para todo. Resulta que en la iglesia hay que reconocer nuestra debilidad. Diga el débil, fuerte soy, porque en el Señor somos fuertes. Y cuando uno expresa su debilidad al otro, está reconociendo el pecado. Amén. Amén. Es que yo tengo una debilidad por el chisme. Cuéntame. Pero una cosa es que lo haga por chisme, otra cosa, yo no sé qué hacer con ese chisme. Yo tengo una debilidad por la mentira. Soy mentiroso. Para decirte que yo digo que mido 1,90. Yo soy tan mentiroso. Usted no encuentra mentirosos ahí que dice, perdonen lo que voy a decir, pero hay gente mentirosa. Ayer estuvo con 5 mujeres. Eso es. Hombres que a cada rato se salen con esa barbaridad. Diga conmigo, soy como el hijo mayor. Debo cambiar. Tengo que reconocer que hay cosas que no son buenas para mí. Quinto, ¿falta de qué? Ya nos vamos. Falta de misericordia. Falta de misericordia. ¿Qué es misericordia? Es lo mismo que, muéstrame la definición, compasión. Son sinónimos. Te la voy a recordar. ¿Qué es compasión? La compasión es la capacidad de sentir lástima, empatía por otra persona y tratar de solucionar, aliviar. ¿Usted cree que este señor tenía misericordia? Eso fue rabia. Escúchame, la palabra del Señor dice que tenemos que ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Dios está buscando gente compasiva, gente misericordiosa. Dios está buscando gente que no sea celosa, gente que no viva amargada. Alguien dirá, pero entonces no la va a encontrar porque no. Aquí estoy yo, quiero ser libre del celo, de la amargura. Quiero ser libre de la prepotencia. Quiero ser libre de la falta de misericordia que tengo, del resentimiento que tengo por los demás. ¿Alguien quiere ser libre? Bounds.